7 planetas interiores y lunas extraterrestres. Marte no se puede hacer, por lo que dicen que un artículo de Regis sugiere que viajar a Marte raya en lo absurdo. Es importante para nuestra tesis, es relativamente corto y aparece en The New York Times, el supuesto periódico estadounidense de referencia. Por lo tanto, vale la pena reaccionar a fondo. En consecuencia, comenzamos este capítulo de esa manera, citando este artículo y dispersando nuestras críticas al mismo. En los primeros años del siglo XX, los cepelines, enfermos, llenos de hidrógeno inflamable y explosivo, estaban de moda en Alemania. Un enamoramiento imprudente que terminó con la erupción y el accidente del Hindenburg en 1937. A veces, la tecnología es un triunfo del entusiasmo de ojos salvajes sobre los hechos desagradables del mundo real. Hoy estamos presenciando un estallido de entusiasmo similar sobre la noción literalmente extravagante de que en un futuro relativamente cercano, algunos de nosotros viviremos, trabajaremos, prosperaremos y miraremos a Marte. Una empresa holandesa sin fines de lucro llamada Mars One aspira a enviar personas a Marte para 2026 como el comienzo de un asentamiento humano permanente. En los Estados Unidos, la organización sin fines de lucro Inspiration One tiene planes para que un equipo de 2 personas vuele a menos de 100 millas de ese planeta, lanzándose desde la Tierra en enero de 2018. Y el empresario Elon Musk, que dirige una compañía de cohetes llamada SpaceX, ha dicho que espera enviar a las primeras personas a Marte en 11 o 12 años. Desafortunadamente, esta manía de Marte refleja una visión excesivamente optimista de lo que realmente se necesita para viajar y vivir en Marte, empapelando muchas de las duras realidades y amargas verdades que subyacen al sueño. Regis tiene razón en que, a veces, la tecnología es un triunfo del entusiasmo de ojos salvajes sobre los hechos desagradables del mundo real y el Zeppelin es un ejemplo supuestamente razonable de este fenómeno. Otro podría ser un intento de maldición de volar. Sin embargo, también ocurre exactamente el error opuesto, y probablemente sea mucho más frecuente. Por ejemplo, decenas de miles de comentaristas pensaron que el carruaje sin caballos nunca se movería, o que el hombre nunca podrá volar. O nunca podríamos llegar a la Luna. O el iPhone nunca capturaría una cuota de mercado significativa. O nadie querría una computadora en casa. Primero, está el tedioso asunto de llegar allí. Usando la tecnología actual y los cohetes químicos convencionales, un viaje a Marte sería una pesadilla agotadora de 8 a 9 meses para la tripulación. 9 meses es mucho tiempo para que cualquier grupo de personas viaje en una nave espacial pequeña, cerrada y abarrotada. No estamos hablando de los confines relativamente cómodos de un satélite habitable como la Estación Espacial Internacional. Las lágrimas, el sudor, la orina y tal vez incluso los desechos sólidos se reciclarán. Su espacio personal se reducirá al tamaño de un SUV, y usted y sus compañeros de tripulación flotarán de lado, boca abajo y en otros ángulos nauseabundos. Los miembros de la tripulación están en microgravedad durante todo el viaje, con los consiguientes problemas de salud. Su masa ósea se desperdicia. Sus dientes se vuelven más susceptibles a las caries, los músculos de su cuerpo, incluido el corazón, e incluso los pequeños músculos que controlan los movimientos de sus ojos, se atrofian y pierden masa, y sus sistemas inmunológico, digestivo, vascular y pulmonar funcionan a niveles deteriorados. Este autor se opone a que un viaje a Marte requiera una pesadilla agotadora de 8 a 9 meses para la tripulación. Incluso si es así, un viaje de esta duración no tiene precedentes. Por ejemplo, el viaje de Magallanes desde España a las Islas de las Especias tomó 3 largos y arduos años. El hecho es que la tecnología necesaria para enviar una comunidad de humanos al planeta rojo ya está a nuestro alcance. Todo lo que se necesitaría es un poco de imaginación empresarial y la voluntad de desarrollar soluciones a los desafíos que inevitablemente enfrentará un automóvil. Por ejemplo, una nave espacial con forma de mancuerna, que ni siquiera necesita ser muy masiva, podría ponerse en rotación de tal manera que la gravedad artificial anule todas las supuestas complicaciones impenetrables de Regis, presumiblemente evitando la salud continua. Y los 2 o más extremos bulbosos de la nave proporcionarían áreas de escapada para brindar alivio y privacidad a los intrépidos viajeros. Además, habrá ruidos y vibraciones mecánicas persistentes, trastornos del sueño, tedio insoportable, estados de trance, depresión, repetición monótona de comidas, ropa, rutinas, conversaciones, etc. Cada fuente de conflicto interpersonal y estrés emocional y psicológico que experimentamos en la vida cotidiana ordinaria en la Tierra se magnificará exponencialmente al restringirse a una pequeña cápsula de olla a presión herméticamente sellada que se precipita a través del espacio profundo. Para colmo, a pesar de estas limitaciones, la tripulación debe operar dentro de un margen de error excepcionalmente pequeño. Al igual que con cualquier tecnología de vanguardia, habrá amenazas continuas de fallas de equipos, mal funcionamiento de computadoras, interrupciones de energía y fallas de software. Regis menciona problemas de salud que surgirían en un viaje a Marte. Pero aquellos que exploraron la Tierra en veleros,
y estuvieron lejos de la Tierra y la civilización durante largos periodos de tiempo en espacios reducidos. Estaban sujetos a enfermedades como el escorbuto, antes del descubrimiento de que los limones y las limas podían salvaguardar a los marineros. ¿Quién puede decir que no se producirán avances similares con respecto a los viajes espaciales? Regis lamenta el ruido y la vibración mecánicos persistentes, las alteraciones del sueño, el tedio insoportable. Por supuesto, esto solo ha descrito acertadamente los viajes de larga distancia en veleros, en elefante, cámara o a caballo. ¿Cómo difieren todas sus horribles pruebas en términos de efecto físico o psicológico en la salud de los hombres de estar en un vagón cubierto en medio del desierto de Ute Nevada o en un velero más pequeño que el de un retador de la Copa América a 2 millas de la Tierra más cercana? Y llegar allí es la parte fácil. Marte es un planeta muerto, frío y estéril en el que no se sabe que haya evolucionado ningún ser vivo, y que no alberga oxígeno ni respirable, agua líquida ni fuentes de alimentos, ni condiciones favorables para producirlos. Por estas y otras razones, sería correcto llamar a Marte un verdadero infierno para los seres vivos, si no fuera por el hecho de que la temperatura superficial promedio del planeta es de menos 81 grados Fahrenheit. Dadas las condiciones hostiles en la superficie marciana, los habitantes humanos tendrían que producir todas las necesidades de la vida por sí mismos. Considere el desafío de producir algo tan básico como un suministro de aire. Dado que la atmósfera de Marte es 95% de dióxido de carbono, y dado que no se pueden traer grandes reservas de aire indefinidamente de la Tierra, el aire debe sintetizarse a partir de una colección de ingredientes separados, como en un laboratorio o fábrica de química. Este escéptico sostiene que no habrá agua líquida en Marte. Pero descubrimientos recientes e incluso no tan actuales ya han disipado cualquier noción de este tipo. Chan 2015, Pearson 2015, Sample 2015, Whiteway et al. 29. En cualquier caso, ¿qué tiene de malo el ice? No había agua líquida en la Antártida cuando se llegó al Polo Sur con raquetas de nieve y esquí en 1911, ya sea Mason 2010, Sklenif 2011. Seguidamente, entonces, esta laguna no puede ser dispositiva. Además, siempre que la cuarta roca del Sol tenga oxígeno e hidrógeno, aunque estén atados en compuestos químicos como hidróxidos metálicos, se pueden fabricar O2 y H2, como incluso admite Regis. En cuanto a la afirmación de que la temperatura superficial promedio del planeta es de menos 81 grados Fahrenheit, a veces alcanza ese nivel de frialdad, y peor, en Canadá y Siberia rusa. No, estos lugares no son como Miami Beach, pero la gente vive en estos climas del norte, incluso, prospera. Si pueden hacer esto en partes inhóspitas de la Tierra, no hay razón para esperar que esto no se pueda replicar en Marte. El oxígeno en Marte existe como constituyente del agua, el O y el H2O, por lo tanto. Una forma de obtener este componente esencial del aire es obtener primero una reserva adecuada de agua. Sin embargo, al no haber reservas probadas de agua líquida en Marte, el agua también debe producirse a partir de fuentes de materias primas, específicamente del suelo. Un plan requiere desenterrar un suelo y colocarlo en un calentador que evaporará el agua que contenga. El agua los vaporiza condensados en un líquido. El oxígeno, a su vez, puede separarse del hidrógeno en el agua por medio de electrólisis y luego almacenarse. El componente de nitrógeno podría extraerse de la fina atmósfera marciana. Con estos dos componentes en la mano, y luego combinados, finalmente tenemos un soplo de aire, aunque no aire fresco. Además, durante la etapa inicial antes de la llegada humana al planeta, los asteroides ricos en agua podrían redirigirse para colisionar con el planeta. Si se hace con suficientes de estos cuerpos pesados, el proceso tenderá a aumentar la rotación del planeta, calentarlo y aumentar el H2O disponible. Estos son solo algunos de los muchos desafíos serios que deben superarse antes de que alguien pueda poner seres humanos en Marte y esperar que vivan más de 5 minutos. La noción de que podemos comenzar a colonizar Marte en los próximos 10 años más o menos es una idea demasiado optimista y engañosa que no llega a ser una broma. Sí, tendrá que producirse, el agua también si el suministro es insuficiente, y el reciclaje tendrá que estar a la orden del día. Y, no se puede negar, esto será bastante difícil. Por supuesto, será solitario vivir en Marte, al menos al principio, y recortar IPS de un lado a otro será costoso. ¿Habrá piscinas disponibles? Improbable. Pero afirmar que, por lo tanto, un viaje a Marte, y su asentamiento, no llega a ser una broma, simplemente revela un pensamiento petrificado y una gran falta de imaginación. Este autor hace un punto más válido con respecto a la improbabilidad de que se realice un viaje de este tipo. En los próximos 10 años más o menos, ¿cuál es el horizonte de tiempo óptimo para tal aventura? La respuesta que emana de los presentes autores es, siempre que el sistema de libre mercado lo considere valioso. ¿Significa esto que tal empresa tendrá que esperar hasta que pueda organizarse de manera rentable? Sí,
si incluimos no solo los rendimientos monetarios, sino también las ganancias psíquicas. El prestigio de ser el primero en aterrizar en Marte sería inestimable. La estima derivada de estar entre los primeros involucrados en cualquier aspecto de la colonización de Marte sería igualmente inconmensurable, sin importar si uno era un explorador, un residente inicial o el descubridor de un vasto acuífero. Además de todo eso, recuerde, una de nuestras principales motivaciones para apoyar tal objetivo es preservar la raza humana. Puede haber quienes tengan más miedo de una guerra nuclear que otros. Tales personas tendrían costos alternativos bajos que muchas otras personas por estar entre los primeros colonos marcianos. Entonces, también, podría haber hombres muy ricos que obtendrían una gran satisfacción al suscribir los costos de tal iniciativa y, a cambio, tener sitios con su nombre, por ejemplo, Buffett City o Gatisfield. Finalmente, el concepto de dirigible o Zeppelin fue y es exitoso a pesar de la experiencia del Hindenburg. Estas embarcaciones representaban una tecnología de vanguardia utilizada para transportar personas en poco tiempo y con comodidad a través de grandes distancias con eficiencia. Además, se utilizaron con fines de observación y patrulla. Con cualquier nueva habilidad o equipo se cometerán errores. Como es una vanguardia, nadie sabe cómo hacerlo. Los accidentes serán comunes inicialmente. Mientras que el Zeppelin usaba hidrógeno, otras aeronaves empleaban helio. Hoy en día, el dirigible Goodyear es bien conocido como un vehículo publicitario. No tan conocido como el Bullet de Green Technologies, un inflable masivo que usa helio para levantar objetos. Incluso es concebible un retorno al uso de hidrógeno con el uso de métodos mejorados de prevención, aislamiento y supresión de incendios. Marte es quizás el cuerpo extraterrestre más importante para discutir porque está a nuestro alcance a corto plazo, en comparación con cualquier otro, excepto posiblemente la Luna. Una discusión mucho más interesante que la de Regis proviene de Robert Zubrin en el caso de Mars Zubrin 2011. En este libro, presenta un plan práctico para explorar y ocupar permanentemente el planeta rojo. El optimismo de Kita Zubrin es que trabajó para una empresa privada con fines de lucro. Como miembro de una organización de este tipo, su interés es lograr su objetivo a un costo viable. Señala en detalle cómo la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, una agencia del Estado, aumenta los gastos con objetivos superfluos a la agenda de poner personas en un planeta extraterrestre. Para ilustrar cómo los gobiernos se desvían, las desviaciones que las listas de ARE comparten el deseo de proyectos adicionales para proporcionar empleo a los compinches favorecidos. Como resultado, la NASA desarrolló un plan que incluye una estación espacial en órbita masiva en órbita terrestre baja y un pato de fabricación para construir naves espaciales a gran escala para viajes interplanetarios. 13 Zubin menciona perspicazmente que el costo estimado para este programa, llamado Iniciativa de Exploración Espacial, digamos, es de $450.000 millones para poner banderas y huellas en Marte. 14 En comparación, este autor presenta y explica lo que él llama el Plan Directo de Marte. Sin entrar en todos los detalles aquí, esto implica el uso de un par de propulsores de carga pesada, similares al Saturno V del programa Apolo, para lanzar una misión directamente a Marte. No incluiría como parte de la misión la construcción de una base en la Luna o una fábrica de naves espaciales en órbita. En cambio, el plan exige el uso de recursos derivados del propio planeta rojo. Zubrin señala cómo los alunizajes no lograron resultados permanentes porque las branquias eran demasiado limitadas. Mars Direct tendría exploradores que pasarían meses a la vez para cada misión en la superficie marciana para explorar recursos y, con el tiempo, establecer aldeas para un asentamiento permanente. Su estimación para una misión de lanzamiento directo es de $55.000 millones. Página 81, algo más de una décima parte de la opinión. En resumen, el aterrizaje de humanos en Marte podría realizarse en un futuro cercano a un costo muy bajo y en realidad, lograría objetivos de valor genuino para los recursos, la exploración y el conocimiento científico. Sin embargo, incluso Zubin no va lo suficientemente lejos en la dirección de la libre empresa y el capitalismo del ESA, FAIRE. A pesar de que se queja amargamente de la construcción burocrática del imperio, su plan fue presentado a la NASA, no a un empresario privado. Es decir, sigue siendo un plan de gobierno. Los poderes que queremos saber cómo promueve sus carreras políticas. Los recursos y el conocimiento de un planeta distante no tienen valor para ellos a menos que puedan traducirse en capital político. Nuestro libro, en marcado contraste, tiene la intención de superar obstáculos tales como recomendar que las organizaciones privadas persigan el proyecto, ya que tienen objetivos de valor real. Si ven una manera de ganar más de $55.000 millones, emprenderán la tarea. Los empresarios privados encontrarán los inversores para financiarlo. No necesitarán la aprobación del Congreso. Venus. La sabiduría convencional nos habla de la imposibilidad de colonizar Venus. De todos modos, los problemas de transporte supuestamente intratables que se aplican a Marte siguen vigentes para este planeta. Si no podemos acceder a la primera esfera,
No podemos hacerlo con respecto a la segunda. También está la esfera venenosa, que usa una atmósfera que es muchas veces la densidad de la Tierra. La presión sobre la superficie es de aproximadamente 130 libras por pulgada cuadrada, 90 veces la de la tercera roca del Sol. Encontrar la misma presión en nuestro planeta requeriría bucear bajo el agua a una profundidad de aproximadamente 3.000 pies. Además, hay un calor intenso. La temperatura en la superficie excede los 160 C, o 870 fs. Es el planeta más caliente del sistema solar. Un desafío adicional para el asentamiento en la superficie es la rotación lenta en la que un día dura 243 días terrestres. Cualquier vivienda capaz de sostener a los hombres en la superficie necesitaría un aislamiento masivo más un enorme acondicionador de aire. La venusia y el gas son insoportables. Compuesta por un 96,5% de dióxido de carbono, la atmósfera es irrespirable. Los productos químicos nocivos para el hombre completan el resto. Esto incluye nubes de ácido sulfúrico. Aquí no es donde nadie quiere estar, nos dicen los ortodoxos. De hecho, los empresarios encontrarían formas si se presentara la oportunidad de obtener ganancias. Y en el caso de Venus, tales oportunidades parecen abundar. Primer, es un planeta rocoso del tamaño de la Tierra. Se puede esperar que tenga todos los recursos minerales de la Tierra, hierro, silicio, uranio, etc. La existencia del petróleo es desconocida, pero las fuentes de energía son abundantes. Por un lado, debido a su proximidad al Sol, la energía solar sería mucho más fácil de acceder. Pero, ¿no reducirían esas nubes ácidas esta posibilidad? El nublado tendría un efecto trivial cuando consideramos uno de los métodos más prometedores de vivir en Venus. El lugar para que los humanos prosperen es en globos a mayor altura. Dado que la atmósfera ambiental de la Tierra es mucho menos densa, los globos llenos de aire a presión similar a la de la Tierra flotarían. El equivalente a la presión atmosférica de la Tierra ocurre a más de 30 millas sobre la superficie. A esa altura, la temperatura es mucho menor que en la superficie. Cuanto más grande sea el recipiente, se requeriría menos materia estructural para el volumen respectivo. La cantidad de recursos requeridos sería bastante pequeña en comparación con un recinto ocupado similar en Marte. Los mayores problemas serían hacer que la estructura sea resistente a los ácidos y encontrar formas de acceder a la superficie dura y rocosa bajo tanta presión. El primer problema se resuelve fácilmente con un material como maíz recubierto de teflón. Es de peso ligero. Podría fabricarse en la Tierra y transportarse a su nueva ubicación y luego inflarse con aire. ¿De dónde vendría el aire? Se filtraría y derivaría de la atmósfera venusiana. Aunque prevalecen compuestos tales como ácido sulfúrico y dióxido de carbono, todavía están presentes nitrógeno, argón y agua. Estos pueden separarse y bombearse a la esfera de inflado. Algunos de esos compuestos, dióxido de carbono y agua, por supuesto contienen oxígeno. La plantación de jardines en los globos propuestos generaría el gas respirable. Mientras tanto, antes del desarrollo de un sistema local autosostenible, el oxígeno podría importarse en forma líquida o derivarse artificialmente del medio ambiente con el uso de energía solar. Se usarían otros compuestos más rígidos para puertos y puertas de acceso. El vehículo sería de un peso tan ligero que las casas y las fábricas podrían construirse a bajo precio y, por lo tanto, ser bastante abundantes. Toda la estructura podría organizarse como un condominio en el que los espacios interiores son de propiedad privada, incluso mientras que los elementos estructurales exteriores son propiedad de todos en forma de acciones conjuntas. El acceso a la superficie podría realizarse utilizando recipientes a presión. Los humanos ya tienen la mayor parte de la tecnología requerida para este tipo de vehículo. Los submarinos existentes son capaces de descender a la profundidad descrita anteriormente, 3 pies de agua y más. Un dispositivo de este tipo podría necesitar diferentes superficies controladas que se parecerían más a un avión. Pero de nuevo, ya tenemos esa tecnología. Es solo cuestión de determinar las superficies y formas correctas necesarias para navegar por la atmósfera venusiana. Se aplicarían los mismos principios de la física, los números de Reynolds y Mach entrarían en juego como en casa. Solo las magnitudes se ajustarían a la densidad y viscosidad reales encontradas en el cuerpo extraño. Una vez que se desarrollaron tales submarinos aéreos, viajar a otras colonias de globos y barra diagonal o la superficie podría ser más fácil que en la Tierra. De manera similar, los vehículos de superficie con destino a Venus podrían desarrollarse para fines de viaje y barra diagonal o excavación. Dado que nada de lo anterior se ha logrado, todo es especulativo, por supuesto. Esto se presenta simplemente para mostrar que la ocupación de Venus no es tan descabellada como los detractores nos quieren hacer creer. Si bien se presentarán nuevos desafíos que superar, no hay nada en el entorno marciano o venusiano que no pueda superarse. La clave de la exploración espacial es la libertad de los exploradores para intentarlo, incluso a riesgo de la vida y la integridad física, por el simple hecho de ir a donde nadie ha ido antes por diversión. Lo mismo se aplica a Mercurio y las lunas extraterrestres. Mercurio, este planeta parece particularmente inhóspito porque es el más cercano al Sol, gira muy lentamente y tiene poca atmósfera. Sin embargo, donde hay voluntad, hay una manera,
por supuesto. Se requerirá mucho más que voluntad para colonizar este planeta más interno, en la actualidad. Pero ese es solo el punto. Hoy en día, excepto mediante el uso de robots tolerantes al calor y al frío, carecemos de la tecnología para siquiera considerar el acceso a Mercurio. Es probable que sea un largo camino en nuestra lista, mucho después de nuestra Luna y Marte. Pero nunca es demasiado pronto para considerar un viaje allí, eventualmente, un asentamiento permanente. ¿Cuándo debería ocurrir esto? En nuestra opinión, no hasta que, en opinión de un empresario, las posibles ganancias como sopesar los costos. Cuando y si se emprende tal expedición, será únicamente con el centavo de tal hombre de negocios. No violaría los derechos de nadie más. Por lo tanto, a nadie más le preocuparía si ocurrió y cuándo ocurrió. Oye, todos apoyamos a nuestros equipos deportivos, ¿por qué no? También. ¿A los empresarios exitosos en general y a los colonizadores? ¿Por qué Mercurio es tan inhóspito? Su órbita elíptica se encuentra entre 29 y 43 millones de millas del Sol, con mucho la más cercana en el sistema solar. Es un día equivalente a 59 días terrestres o aproximadamente 2/3 de un año mercuriano. De 88 días. En este planeta, muchos días incluirán una exposición en el perihelio. En resumen, no hay otro lugar en ese planeta que no sean los polos que no experimente una exposición total al Sol a corta distancia acompañada de calor extremo y radiación mortal. Debido a la alineación casi perfecta del eje de rotación perpendicular al plano de órbita, no hay bloqueo estacional o a largo plazo de la luz del día. Esta cobertura no se ve atenuada de ninguna manera por la atmósfera insignificante. Durante este tiempo, el calor y la radiación serían devastadores para todos los que se aventuraran a la intemperie. Otro aspecto negativo son los aparentes requisitos de energía para viajar hacia y desde. Si bien la velocidad de escape de este planeta infernal no es tan mala en comparación con la Tierra o Venus, uno debe considerar que está muy abajo en el cono de gravedad solar. En otras palabras, escapar del Sol sería un desafío. Los requisitos de energía aparentes podrían exceder los requeridos para alcanzar objetos celestes mucho más lejanos. El esfuerzo requerido puede requerir el desarrollo de tecnologías innovadoras, como una vela solar para frenar y acelerar. En términos de colonización, los polos serían los más fáciles. En o cerca de estos dos lugares, la temperatura de la superficie sería bastante razonable. Se ha descubierto hielo de agua en los pisos de los cráteres en esas zonas. Aún así, si uno se pusiera de pie y quedara expuesto, la protección radiológica sería obligatoria. De hecho, tales depresiones son los lugares más probables para la habitación en los que los edificios no se pueden derretir. Desafortunadamente, estas zonas habitables son pequeñas. La otra posibilidad son los vehículos móviles que permanecen cerca del lado oscuro del terminador poco después de la puesta del sol. Aunque el suelo irradiaría calor de su reciente exposición a 14 cientos de horas de luz solar directa, pero estaría protegido. Pero, ¿por qué colonizar Mercurio de todos los lugares? Al igual que con muchos de los otros objetivos potenciales, los minerales parecen proporcionar cierto interés. El mercurio tiene un gran núcleo metálico que podría ser beneficioso para explotar. Si los empresarios encontraran rentables este u otros activos en el balance neto, el planeta sería colonizado. Poco después de la puesta del Sol, se podía hacer un túnel hacia la superficie. Una vez allí, la temperatura sería más uniforme y moderada. El trigón sería descubrir un lugar probable para perforar. Lunas extraterrestres Europa, Ganímedes, Titán, etc. Estas lunas exhiben una gran variedad. Un elemento común es que todos son muy fríos en comparación con los planetas interiores. Varían en tamaño y los más grandes se encuentran dentro de un rango entre Marte y Plutón. Los más pequeños se parecen más a los objetos discutidos en el capítulo 9. Es importante no confundir el tamaño con la fuerza de la atracción gravitacional. La densidad es la principal preocupación. A pesar de que las lunas jovianas Ganímedes, Calisto y Io, así como Titán de Saturno, son más grandes que la luna de la Tierra, todas menos Ganímedes tienen menos gravedad. Todos son menos densos porque tienden a consistir en materiales de menor masa por volumen, es decir, menos hierro, uranio, etc., pero más silicio, carbono, oxígeno, etc. Sin embargo, son objetivos potencialmente atractivos para la exploración. Con un 8% más grande que Mercurio, pero con solo el 45% de su masa, Ganímedes obviamente consiste en materiales mucho más livianos. Parece tener océanos masivos debajo de una gruesa corteza de hielo. Zimmermann 2014, Kramer 2015. Esta capa de agua podría correr alrededor de 60 millas de espesor. Aunque probablemente sea muy salado, rico en sodio y cloro, aunque probablemente también existan otras sales como el carbonato de litio o el cloruro de potasio, podría proporcionar un recurso valioso, además de un punto de partida, para la exploración del sistema solar exterior y más allá. Esto solo requeriría el uso de la tecnología bien entendida de desalinización. Se podrían construir colonias en las superficies más oscuras y antiguas o en la corteza helada más reciente de los mares. Una posibilidad muy interesante sería que con un océano salado masivo,
La vida compatible con la Tierra ya podría existir o podría introducirse, aunque tendría que ser halófila, amigable con el alto contenido de sal, lo que limitaría las opciones posibles. Dicha vida tendría que adaptarse a la oscuridad, ya que la luz solar, que ya es mucho más tenue que en la Tierra, no podría penetrar kilómetros de hielo sucio, lo que limitaría aún más las opciones. La atmósfera delgada consiste principalmente en oxígeno elemental más o dos moléculas con una traza de O3. En resumen, una atmósfera como la que hay sería bastante corrosiva. La velocidad de escape del planeta sería bastante baja, pero la gravedad de Júpiter podría ser un problema. Sin embargo, los recursos del orden más el potencial para albergar vida natural o introducida como fuente de alimento algún día lo convertirán en un lugar atractivo para una base de operaciones. Europa, más pequeña que la luna de la Tierra, también es grande y similar a Ganímedes, excepto que su superficie es mucho más joven, aunque sufre de alta radiación. Calisto es el segundo más grande y el más alejado del planeta natal de las lunas galileanas Zimmermann 2012. Como lo demuestra su superficie llena de cráteres, es la más antigua del sistema solar. También es el menos denso. Su distancia de Júpiter significa que las fuerzas de marea y la radiación que emanan de ese gigante son mucho más bajas. Al igual que Ganímedes, parece tener un vasto océano subterráneo, y tiene muchas de las mismas atracciones y desafíos. Dado que Calisto tiene la menor radiación y está más lejos de Júpiter, sería una base de operaciones aún mejor. Con toda el agua y la capacidad de producir combustible y posiblemente albergar vida, es el lugar más atractivo de todos los candidatos a la luna joviana para una base de operaciones. Se podría construir un hábitat viable dentro de la corteza para proteger contra las bajas temperaturas. Siendo el cuerpo más volcánico del sistema solar, la tercera luna joviana más grande es Io, que es completamente diferente de la otra Galilea Ori no muy hospitalaria Zimmermann 2012 ve algunas erupciones pueden cubrir toda la superficie. At 202 of son campos de nieve de dióxido de azufre. Este químico es el componente principal de su atmósfera. A diferencia de los otros satélites en el vecindario de Júpiter, Io tiene poca agua debido a su calor interno y debido a que el más cercano a Júpiter, la radiación extrema ha alejado el agua. El calor interno es el resultado de los efectos gravitacionales del planeta más grande del sistema solar en un cuerpo con una trayectoria elíptica. Además, al cortar las líneas de campo de fuerzas magnéticas de Júpiter, es en efecto un generador eléctrico. En términos de colonización, las condiciones serían infernales y los problemas gravitacionales para el acercamiento y el despegue serían los más difíciles en este vecindario celestial. Titán, una luna de Saturno y la segunda más grande después de Ganímedes en el sistema solar, es el único otro cuerpo en el vecindario del Sol junto a la Tierra que se sabe que tiene grandes cuerpos de líquido. En la superficie roja 2015. Sus océanos consisten en metano líquido H4 y etano C2H6. La atmósfera de Titán es más profunda que la de la Tierra y consiste principalmente en nitrógeno con una porción considerable de metano. Es metano y cianuro, visto quizás en forma de HCN, nubes y lluvia. Otros hidrocarburos forman grandes desiertos arenosos con dunas. Se sospecha, pero no se confirma, la presencia de un océano de agua líquida y amoníaco debajo de la superficie. Estos hechos hacen de Titán un digno contendiente para la colonización. La abundancia de combustible por sí sola es un gran atractivo. Por cierto, se especula que a medida que nuestro Sol se acerca a la fase de gigante roja, Titán se calentaría hasta el punto de soportar océanos líquidos de H2O en la superficie y, por lo tanto, convertirse en un hogar alternativo para la humanidad, aunque la gravedad sería mucho menor.